amados hermanos, un abrazo para todos ustedes en el amor de Cristo. Amigos también, bienvenidos para este culto y para estudiar la bendita palabra de Dios, palabra que permanece para siempre. Estamos estudiando, enseñando, predicando, libro por libro, capítulo por capítulo, los 66 libros de la Biblia. Toda ella es la palabra de Dios. 39 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento. La Biblia, la palabra de Dios, que es inerrante, es verdadera, es inspirada por Dios o respirada por Dios. La palabra de Dios es perfecta y hay que obedecerla. Hay que estudiarla, interpretarla correctamente con la guía del Espíritu Santo de Dios y hay que ponerla por obra. Les invito para que abramos nuestra Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Éxodo, el capítulo 9. Y vamos a hablar del tema espantosas plagas sobre Egipto. De esto se habla en este capítulo. Y hacemos un poco de historia. El pueblo de Israel se multiplicó al norte de Egipto, en la tierra de Gosén. Acuérdense que Dios usó a José 80 años como gobernador y fue varón próspero, porque él guardó cuando hubo abundancia durante 7 años para los 7 años de escasez, y luego siguió liderando. Fue un hombre muy influyente, siempre temiendo de Dios, al punto que a José se lo conoce como un tipo de Cristo. Fue vendido por sus hermanos, luego llegó a la casa de Potifar, allí sirvió como un esclavo 11 años, luego 2 años estuvo en la cárcel, allí también sirvió a los presos. Y cuando él tenía 30 años, salió de la cárcel para liderar al pueblo de Egipto como gobernador. Luego se reconciliaron sus hermanos con él también se reconcilió con sus hermanos, y toda la familia, a la cabeza Jacob, vinieron para morar en tierra de Egipto. Y allí, en la tranquilidad de ese ambiente, en la tranquilidad de esa tierra, ellos se multiplicaron. Y dicen los eruditos que se transformaron de un pueblo pequeño en un pueblo de 2 a 4 millones de personas. Se cree muy bien que el pueblo de Israel era de 3 millones. Y llegó el momento, habían pasado 430 años, y Dios prometió la tierra de Canaán a Abraham, a Isaac y a Jacob, una tierra que fluye leche y miel. Entonces Dios comenzó a usar a Moisés y a Aarón como sus instrumentos para sacar a Israel de la tierra de Egipto a la tierra prometida, a la tierra de Canaán que Él había ofrecido. Porque Dios no es como nosotros, que a veces prometemos y no cumplimos, pero Dios cumple fielmente su palabra. Entonces, Moisés, que significa sacado de las aguas, cuando era pequeñito el faraón lo quería matar, la hija del faraón lo prohijó y él creció en el palacio y allí recibió una buena capacitación intelectual, una capacitación académica. No hay duda que él recibió el más alto estudio de Egipto. Y cuando tenía 40 años, salió para mirar a sus hermanos, los hebreos, y vio que un egipcio estaba golpeando a uno de los hombres hebreos y lo defendió, a tal punto que lo mató. Y luego miró a todas partes, no miró arriba, Dios estaba viendo todo, y lo sepultó debajo de la arena. Y al siguiente día quiso hacer justicia en 2 hermanos hebreos que también discutían,
también peleaban, y uno de ellos le dijo a Moisés: ¿y quién te ha puesto a ti por juez? ¿Querrás también matarme como mataste ayer al egipcio? Y Moisés se sintió descubierto, y entonces huyó para la tierra de Madián, en lo que hoy es Arabia Saudita, y allí estuvo otros 40 años pastoreando los rebaños de su suegro Jetro, quien le dio a Séfora, su hija, como esposa para José. En ella tuvo 2 hijos, el mayor llamado Gersón, a quien no lo había circuncidado, y también el menor llamado Eliezer. Bien, entonces en el desierto Dios había formado el carácter de Moisés. Hizo de Moisés un hombre humilde, un hombre manso, un hombre paciente, porque 40 años atrás pensaba que podía resolver los problemas con puñetes en la carne. Pensaba que podía ser libertador del pueblo hebreo, pero en sus fuerzas. Y Dios trató con él, trabajó con él, y ahora con un carácter parecido al de Cristo, Dios lo comenzó a usar cuando él tenía 80 años, 40 años en el palacio, 40 años en el desierto, allí en Madián, cuidando ovejas, y luego 40 años guiando al pueblo de Israel desde la tierra de Gosén, al norte de Egipto, hasta la tierra prometida. Y cuando se presentó Moisés y Aarón, cuando se presentaron, Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Cómo es esto que endureció el corazón de Faraón? Porque su corazón ya estaba endurecido y no dejó ir al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo era maltratado como si se tratara de esclavos. Faraón tenía en Israel una fuerza laboral gratuita, y por esto no le convenía que ellos salgan para su propia tierra, tierra que Dios les había prometido. Pero Dios hizo maravillas. Le dijo a Faraón que Dios iba a enviar plagas, y envió 10 plagas para que el corazón de Faraón se sensibilizara y dejara ir al pueblo para rendirle culto a Dios. Hermanos y amigos, las plagas que Dios trajo, que Dios aplicó sobre Egipto, tenían el propósito de buscar en ellos el arrepentimiento, porque todo lo difícil que nos sucede en esta vida tiene Dios propósito, siempre es para mejorarnos. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el corazón de Faraón se endureció y no se humilló en ningún momento, hasta cuando vino la 10ª plaga. Esta es la muerte de los primogénitos, y se produjo también la muerte del primogénito de Faraón. Entonces él dejó ir al pueblo para que le ofreciera culto a Dios en el desierto. En el capítulo 9 de Éxodo tenemos, Dios nos muestra que envió contra Egipto 3 plagas: la plaga en el ganado, la plaga de úlceras y sarpullido, y también la plaga de granizo. Pero hay otros puntos. Estudiemos este capítulo 9 en 5 puntos. Número 1, Dios envió la muerte al ganado de Egipto. Esta es la 5ª plaga. Quiero decir que esta plaga fue dirigida contra el dios Hator, con H, Hator, quien se creía una diosa con la forma de una vaca. Y esta diosa Hator no pudo detener la mortandad, porque cada una
de las plagas estaba dirigida por Dios contra alguno de los dioses en los que los egipcios creían. Ellos tenían muchos ídolos y adoraban a la vaca, en la diosa Hathor. Dice el verso 1: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no lo quieres dejar ir y lo detienes aún, he aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Te ruego que dejes ir a mi pueblo. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo: mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Pero el corazón de Faraón se endureció y no los dejó ir. Y Dios, siempre obrando con tristeza, con misericordia, trajo el juicio. Dice el versículo 6: al día siguiente Jehová hizo aquello y murió todo el ganado de Egipto, mas del ganado de los hijos de Israel no murió uno siquiera. Entonces Faraón envió, y he aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. ¿Qué les parece, hermanos y amigos? Dios tan bueno preservó, guardó el ganado de su pueblo escogido, el pueblo de Israel. No murió ni una sola res, ni un solo animal. En cambio, el ganado de Faraón murió. Y esto fue triste, fue doloroso, pero el corazón se endureció. En segundo lugar, la plaga de úlceras. Dios envió la plaga de úlceras y las úlceras, el producto del sarpullido. Esta es la sexta plaga, en los versículos 8 al 12. Dice así: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. ¿Cómo es esto? ¿Que Faraón estaba allí presente? Sí. Moisés y Aarón eran muy valientes. Estaban allí como representantes de Dios, y lo que hacían lo hacían en el nombre de Dios. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra, dice el verso 9, la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Dice el versículo 10: y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Esto del sarpullido tiene que ver con una picazón terrible en todo el cuerpo. Hasta hoy hay esa plaga, esa enfermedad en los seres humanos, y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés con la necesaria anticipación. No dejó ir al pueblo, aunque vino esta plaga, la segunda de la que se habla en el capítulo 9, pero es la sexta plaga. ¿Cuál es el propósito de esta plaga?
sensibilizar el corazón de Faraón. Esta era que él se humille delante de Dios. Dios estaba mostrándose como el Todopoderoso, pero Faraón no quiso oír de ninguna manera, no oyó la voz de Dios. En tercer lugar, Dios advirtió a Faraón la venida de la plaga de granizo. No lo hizo con la plaga del ganado, tampoco lo hizo con la plaga de las úlceras, pero ahora para esta terrible plaga del granizo, entonces sí lo hizo. La plaga de las úlceras estaba dirigida contra el dios egipcio llamado Imhotep, I-M-H-O-T-E-P. Era el dios de la medicina, y este dios de la medicina no pudo en absoluto detener el sarpullido y las úlceras que produjo este sarpullido, mostrándose Dios como el Dios todopoderoso. Ahora, en la plaga del granizo, allí era un dios o una diosa del cielo llamada Nut. Los egipcios adoraban muchos dioses, pero una de ellas era Nut, N-U-T. Era como una diosa del cielo, reina del cielo, pero de ninguna manera pudo detener el granizo que Dios envió con el propósito de sensibilizar a Faraón. Leamos los versículos 13 hasta el 21. Allí tenemos nosotros la advertencia para la venida de la plaga del granizo. Entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. ¿Cuál es el propósito de estas plagas? Que Faraón reconozca que hay un solo Dios que gobierna el mundo, un solo Dios creador del universo. No hay dioses. Y entonces le está advirtiendo de esta terrible plaga, la número 7, la plaga de granizo. Dice el verso 15: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Dios había dado a Moisés y a Aarón claras instrucciones, y las instrucciones que había oído Moisés de parte de Dios las repetía a Faraón con fidelidad. Y a la verdad yo te he puesto, dice, para mostrar en ti mi poder. Y el verso 17: todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. Le dijo Moisés: mira, Faraón, ya hay 6 plagas horribles y aún mantienes tu corazón terco, aún te ensoberbeces contra Dios. He aquí, dice el verso 18: mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger el ganado. Y es interesante, hermanos, lo que sucedió en los versículos 20 y 21, que considero versículos claves en este capítulo. Miremos el versículo 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa.
porque Dios dijo por medio de Moisés: guarden el ganado. Y hubo personas que ya se sensibilizaron dentro del pueblo de Israel y que creyeron a la voz de Moisés y a la palabra de Dios. Y nos dice el versículo 20 que guardaron el ganado, se guardaron sus siervos y todos se fueron a su casa. Verso 20. Y en el 21, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. No tomaron en cuenta, parecido a en el tiempo de Noé, cuando él construía el arca. 120 años tardó, y mientras construía invitaba a la gente para que se salvara y para que entrara en el arca, y solamente 8 personas ingresaron. Los otros no creyeron. Y aquí también hubo personas que creyeron y guardaron el ganado, pero los que no creyeron dejaron su ganado en el campo porque no les importaba la palabra de Dios. Hermanos, Dios siempre nos da advertencias, y Él ha advertido que vendrá muy pronto por segunda vez para arrebatar a su pueblo. Ya no vendrá para morir, ahora Él vendrá para reinar y para juzgar. Él vendrá para dar inicio a su reino de 1000 años de paz aquí en la tierra. Hay advertencias. Dios dice que toda persona que vive dándole a Él la espalda y que muere en sus delitos y pecados se condenará eternamente. Pero Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En los versículos 13 hasta el 21 tenemos advertencias. En cuarto lugar, Dios envió la plaga de granizo sobre la tierra de Egipto, y esta fue la 7ª plaga, en los versículos 22 al 26. Dios les advirtió, pero no quisieron oír. Verso 22. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo, tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. Terrible esto. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto a todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Versículo 26. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Hermanos queridos y amigos, es triste esto. Dios advirtió, pero no quisieron escuchar. Pero las personas que escucharon la advertencia no murieron, ni tampoco murieron sus ganados. Igual, la Biblia advierte de un lugar de tormento llamado el infierno. Y Dios no quiere que ninguna persona vaya a ese lugar. Pero los que persisten en pecar y viven dándole la espalda a Dios y mueran en sus delitos y pecados, irán a ese lugar al que Dios no quiere que ninguna persona vaya. Pero cada persona como ser volitivo, cada persona como imagen de Dios, cada persona con libre albedrío decide dónde quiere pasar la eternidad. Y los que hemos recibido a Jesús, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, también vivimos con la seguridad de la salvación que ya tenemos, y ya tenemos la vida eterna,
y disfrutamos de la esperanza de ir a vivir con Cristo por toda la eternidad. Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tiene advertencias para la humanidad. No oyeron los egipcios las advertencias y los que oyeron les fue bien. Dios envió la plaga de granizo sobre la tierra de Egipto. Y en último lugar, Dios no se dejó impresionar del falso arrepentimiento de Faraón. Solamente había en él remordimiento, pero no arrepentimiento. Miren, parece que se había arrepentido. Así hay algunas personas que parece que se arrepintieron y hasta se bautizan, dan testimonio, pero muestra que no hubo un genuino arrepentimiento, es que no perseveran. Si se hubieran arrepentido de todo corazón, hubieran permanecido. Si se hubieran convertido verdaderamente, si hubieran puesto su fe en Jesús, su único Salvador, entonces hubieran permanecido. Leamos los versículos 27 hasta el 31. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez, pero ese pecado es un pecado superficial. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Y le respondió Moisés: tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová, y los truenos cesarán, y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Él la hizo, Él hizo el universo y Él lo controla. Ni la hoja de un árbol se mueve si no está obrando el poder de Dios. Él tiene aún contados todos nuestros cabellos. Y Él sabe muy bien cuántos granitos de arena hay en los miles y millones, a lo mejor, de kilómetros de playa, porque Dios es Dios. Aquí tenemos un aparente arrepentimiento de Faraón. Vean el verso 30. Moisés no creyó, sabía quién tenía delante. Pero yo sé que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. Yo sé que tu arrepentimiento no es sincero. Hay creyentes que de vez en cuando aparecen en el templo, en la iglesia. Aparecen cuando tienen problemas en el hogar, problemas con algún vicio, algún hijo está en rebelión, lo que sea. Tienen enfermedad en su cuerpo y entonces aparecen. Y luego que se mitiga la situación, vuelven al camino del cual nunca han salido y tienen esa vida parpadeante. Aparecen y desaparecen. Y a veces aparecen como con un corazón contrito y humillado. Hay tantos creyentes que en la agonía de su enfermedad ya tenían una enfermedad incurable y Dios obró maravillosamente y la iglesia oró y esa persona ya sana dice: te voy a servir, Señor, toda la vida. Y efectivamente comienza a servir por un tiempito y luego, como dice la canción, al final la vida sigue igual. No hay un cambio verdadero. Y como no hay un cambio verdadero, el cambio no es duradero. Este aparente arrepentimiento de Faraón no era verdadero, por eso no fue duradero. La persona que se ha arrepentido, la persona que ha puesto su fe en Jesús, la persona que lo ama, que realmente lo conoce, permanece. Por esto dice Juan 10: y nadie los arrebatará de mi mano. Pero yo sé, verso 30, que ni tú ni tus siervos temeréis todavía la presencia de Jehová Dios. El lino pues y la cebada fueron destrozados
porque la cebada estaba ya espigada y el lino en caña, mas el trigo y el centeno no fueron destrozados porque eran tardíos. Y salido Moisés de la presencia de Faraón, fuera de la ciudad, extendió sus manos a Jehová, y cesaron los truenos y el granizo, y la lluvia no cayó más sobre la tierra. No fue por el aparente arrepentimiento de Faraón, no fue por la aparente humillación, de ninguna manera. La misericordia de Dios, Él es bueno y para siempre su misericordia. Dice el verso 34, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, cuando el enfermo que está agonizando, Dios lo sana, y en la agonía hace muchas promesas, y cuando vive en la ruina, cuando no tiene nada, también dice, Señor, si tú me dieras. Y mientras esté endeudado, pero una vez que Dios lo ayuda y lo saca de esa situación, igual que Faraón, y viendo Faraón que la lluvia había cesado, y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar, y endurecieron su corazón él, y de igual manera sus siervos. Allí sí, de tal palo, tal astilla. Y el corazón de Faraón se endureció, y no dejó ir a los hijos de Israel, como Jehová lo había dicho por medio de Moisés, como Jehová lo había anticipado. Dios conocía el corazón de Faraón, y este hombre, una vez que la plaga terrible cesó, siguió en sus delitos y en sus pecados. ¿Cómo sucede en medio de tantas personas que no han experimentado un genuino nuevo nacimiento? Porque si hubieran nacido de nuevo, perseverarían en una vida nueva. Una señal inequívoca de un hijo de Dios, de una hija de Dios, es que persevera, permanece con la mirada en Jesús. Es verdad, como Pedro también, cuando quitó su mirada de Jesús y puso su mirada en las circunstancias de esta vida, comenzó a hundirse, pero el Señor le extendió su mano y lo levantó y lo socorrió. Y podemos nosotros resbalar, pero si resbalamos, caemos dentro del arca. Ya en el arca estamos con la salvación, ya tenemos la salvación. Dios es bueno, ya dijimos, Él ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por esto decimos que tenemos la salvación, por esto afirmamos que tenemos la vida eterna, porque Él vive dentro de nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos se habían terminado, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, no solo Faraón, sino también sus siervos y una buena parte del pueblo. El capítulo 9 nos habla de espantosas plagas sobre Egipto. Y en el capítulo 9 hemos hablado, Dios nos ha recordado 3 plagas que Él trajo como juicio sobre Egipto. La plaga en el ganado, la plaga de úlceras que produjo el sarpullido y la plaga de granizo, plagas horribles. Y con todo esto, el corazón de Faraón se endureció y no los dejó ir. ¿Cuándo fue que los dejó ir? Cuando Dios envió la muerte de los primogénitos en Egipto. Y cuando murió el primogénito, el que se sentaría en el trono de su padre como Faraón, entonces ahora sí dejó ir al pueblo de Israel para que salgan de Egipto, para que abandonen Gosén y vayan a la tierra prometida que fluye leche y miel, y le rindan y le ofrezcan culto a Dios. Hemos hablado de 5 cosas. Número 1, Dios envió la muerte al ganado de Egipto. Número 2, Dios envió la plaga de úlceras y sarpullido. Número 3,
Dios advirtió a Faraón la venida de la plaga de granizo. Número 4, Dios envió la plaga de granizo sobre la tierra de Egipto, no sobre la tierra de Gosén, donde estaba el pueblo de Dios. Dios no se dejó, número 5, Dios no se dejó impresionar del falso arrepentimiento de Faraón. ¿Y cuáles son los versículos que queremos leer otra vez? Los versos 20 y 21. Verso 20. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a casa. Entre el pueblo egipcio hubo algunos que ya oyeron la voz de Dios. Siempre hay estos dos grupos de personas, los incrédulos y los creyentes. En el verso 20 están los creyentes, en cambio en el verso 21 están los incrédulos. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó a sus criados y sus ganados en el campo, porque no creyeron a la advertencia que hizo Moisés de la plaga del granizo que vendría sobre la tierra de Egipto. No hay duda que en medio del pueblo, cuando Dios presentó estos juicios, estas maravillas, cuando presentó Él estas plagas, cuando trajo estas plagas, no hay la menor duda que algunos se arrepintieron y conocieron al Dios único y verdadero, porque de tal manera Dios amó al mundo y siempre ha amado al mundo, amó al mundo, que ha dado a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, mantengámonos con la mirada en el Señor, amándolo a Él, oyendo su palabra y obedeciendo. Y recuerden, hermanos y amigos, cuando Dios nos envía pruebas y tribulaciones, siempre tiene como propósito mejorar nuestras vidas. Siempre tiene como propósito que lo conozcamos mejor a Él. Siempre tiene como propósito que aprendamos a depender de Él. Cuando estamos en tribulaciones es cuando más oramos y pedimos que otros lo hagan por nosotros. Dios hace de nosotros personas más humildes, más tiernas y delicadas. Así que gracias a Dios por las adversidades. Y este era el propósito de Dios al enviar estas plagas, que el pueblo de Egipto, los egipcios, a la cabeza su rey, el faraón, se humillen. Pero sí se nota que pocos lo hicieron, la mayoría no. No seamos rebeldes a la voz de Dios, no seamos insensibles a su llamamiento y soportemos las pruebas y tribulaciones que Él nos ha enviado. Dice Santiago que tengamos mucho gozo cuando nos encontremos en diversas pruebas. Yo les ruego que estemos de pie y vamos a orar al Señor. Todos estemos de pie y oremos a Dios un momento para concluir este estudio del capítulo 9 del libro de Éxodo. Soberano Dios, a ti nos acercamos por Jesucristo, nuestro único Salvador. Gracias por tu palabra. Todavía nos entristece cómo el corazón de Faraón se endureció y la gran mayoría de su pueblo. Pero también se nota aquí en el capítulo 9, el versículo 20, que de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, obedeció, hizo huir sus criados y su ganado a casa, para que no sean muertos por el granizo. Pero la gran mayoría no oyeron la voz de advertencia de Dios. Dios nos advierte. Hermanos, allí de pie, ¿hay algún pecado que debemos de confesarle a Dios? Hay que estar a cuentas con Dios. Hay que arrepentirse. Y dígale allí al Señor: Señor, yo te confieso mis maldades, mi maldad. Cada uno sabe lo que tiene que confesar. Porque si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Y digámosle al Señor: Señor, aumenta nuestra fe. Y que todo lo que tu palabra dice debemos de creer con confianza. No queremos nunca tener un corazón obstinado como el corazón de Faraón y su pueblo. Gracias, Señor, por hacernos comprender una vez más que tú nos envías pruebas y tribulaciones y adversidades porque nos amas y porque nos quieres mejorar. Gracias, Señor. ¿Están aquí de pie amigos que no conocen al Señor? Allí de pie, arrepiéntanse de sus pecados. Dios buscaba el arrepentimiento en Egipto y por esto envió estas plagas. ¿Cuántos están en vicios, delitos y pecados? O viven en un hogar deshecho, su familia está dividida. Hay que buscar a Dios. Allí de pie, o los que están conectados, díganle al Señor: Señor, me arrepiento de mis pecados. Con tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario, limpia todos mis pecados, limpia las manchas de mi conciencia, las manchas de mi corazón, las manchas de mi alma, porque la sangre de Cristo limpia de todo pecado y de toda maldad. Me arrepiento de todo lo malo que he hecho y pongo toda mi fe y mi confianza en Jesucristo, el único Salvador. Dame tu Santo Espíritu y ayúdame a vivir desde hoy una vida nueva. No otra religión, sino otra vida. Te doy gracias por esta salvación tan grande. Gracias, Señor, por este culto, por esta reunión y por la bendición y la libertad de meditar en tu palabra capítulo por capítulo y versículo por versículo. Gracias porque nos has hablado, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos amados, que Dios los bendiga. Siempre un honor estar con ustedes y juntos estudiar la bendita palabra del Señor. Si Dios lo permite, el día domingo estaremos predicando el capítulo 10, luego el siguiente miércoles el 11, el día viernes el 12, y así vamos desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y los hermanos y amigos que quieren ponerse al día con los estudios, ya están las grabaciones en internet, por Facebook y también en YouTube, para que ustedes puedan oír la explicación, la enseñanza, la predicación de cada uno de los capítulos. Todos los capítulos de Génesis y lo que ya vamos del libro de Éxodo. Los 50 capítulos de Génesis en 50 estudios, 50 predicaciones, y de Éxodo ya por el capítulo 9. Que Dios nos ayude. Un abrazo para todos ustedes en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Amén.